Sientes que tu nivel de ansiedad está alto, que no te deja vivir una vida en calma, que te aleja de hacer las cosas que disfrutas. En este video te explico qué puedes hacer para disminuir tu nivel de ansiedad. Tenemos que empezar por algo y es aclarar que la ansiedad es una emoción que experimentas cuando te sientes en peligro, ya sea un peligro real o imaginario. Es decir, la ansiedad es la que se presenta cuando sientes el peligro de que tu relación se termine, cuando sientes el peligro de que vas a perder una cita médica, es decir, estás imaginando que eso pasará. O un peligro de estoy discutiendo con alguien, estoy hablando en público y lo considero peligroso. Si te das cuenta, la ansiedad como emoción no es mala, para nada. Por el contrario, te ayuda. Es una reacción normal y adaptativa que mejora tu rendimiento y tu capacidad de anticipación y de respuesta. Pero ¿qué pasa cuando todo te pone en ese estado de ansiedad? Cuando vives en ese estado constantemente, cuando esta reacción emocional te domina y te afecta en tu día a día. Pues es en ese momento que se vuelve disfuncional. Y seguramente si te está pasando ya presentas algunos o varios de esos síntomas. A nivel físico son varios: taquicardia, falta de aire, sudoración, temblores, dolores estomacales, náuseas, vómitos o mareos, dolores musculares, dolores de cabeza, dolor en el pecho, hormigueo en los brazos, mareos, migrañas. Son variados y pueden llegar a confundirse con otras dolencias. A nivel psicológico, sensación de peligro constante, preocupaciones continuas, sensación de pérdida de control, miedo irracional, inseguridad, impulsividad, agobio, irritabilidad, estado constante de alerta, bloqueo para realizar acciones cotidianas, miedo a que te pase algo malo. A nivel cognitivo, confusión, dificultades con tu memoria y para concentrarte. Y a nivel conductual puede llevarte a evitar situaciones que piensas que te van a provocar ansiedad, o incluso te puede llevar a repetir una serie de rituales que te ofrecen una falsa sensación de control. Entonces, toma toda esta sintomatología que te acabo de contar como síntomas de alerta de que tu ansiedad se ha vuelto disfuncional y que necesitas empezar a prestarle atención. Pero no esa atención, preocupación, sino una atención, acción, porque sobre todo lo que necesitas hacer es hacer algo. Bueno, también es cierto que la vida moderna que llevamos tiene consecuencias difíciles de evitar y que en muchos casos normalizamos sentirnos con esta sintomatología. Pero no está bien tratar como normal el que te sientas así cuando esto ya supone un problema de salud mental. Entonces, en este video te explicaré diferentes formas para mantener tu ansiedad en los niveles, llamémoslos adecuados, funcionales, que sí te ayuden. Empecemos. El primer paso que debes dar es identificar qué situaciones, qué momentos hace que tu ansiedad aumente. Es decir, en cuanto notes que el nerviosismo comienza a aumentar, debes dedicar un espacio a identificar su fuente. Sí, sé que algunas veces es complicado encontrar su fuente, pero no dejes de darle la oportunidad de hacer esto, porque muchas veces lo que sucede es que necesitas darle solución a algo, atender algo. Por ejemplo, lo que has identificado que aumenta tu ansiedad es que tienes muchas cosas que hacer y analizas por qué pasa esto y descubres que es porque no has aprendido a decir no y a darle lugar a tu bienestar. Entonces, las actividades que te daré solo servirán para distraerte de solucionar el problema real, que es tu dificultad para decir no. Por eso es tan importante que des este paso, identificar qué aumenta tu ansiedad, preguntarte por qué está pasando eso y analizar cómo lo puedes solucionar. Ya hecho esto, date la oportunidad de hacer los siguientes pasos. El segundo paso: trabaja sobre tus pensamientos. Una de las fuentes más comunes de ansiedad son los pensamientos negativos. A estos les llamamos errores de pensamiento y te impiden ver la realidad, obligándote simplemente a valorar sus aspectos más negativos y haciendo que cada vez te sientas peor. Si sientes que el nivel de ansiedad que tienes está de la mano con una cantidad de pensamientos negativos, te invito a que después de este video veas un video sobre errores de pensamiento que te dejo en la caja de descripción, y te diría que igual míralo, así no sientas que tus pensamientos juegan un rol importante en cómo te sientes. ¿Sabes por qué? Es que normalmente subvaloramos la importancia que tienen nuestros pensamientos en nuestro estado de ánimo. Mira el video, sé que te va a ayudar con mantener tu ansiedad en estados funcionales. Tercer paso: realiza actividades que te permitan alimentar otros estados opuestos a la ansiedad elevada. ¿Cuáles? Sería entonces la pregunta. Son varios y no se trata de que los tengas que realizar todos, porque entonces eso también te generaría ansiedad disfuncional. Escoge aquellas actividades que quepan en tu rutina. Abre espacios para aquellas que crees que pueden ser una buena idea para ti. Date la oportunidad con esas que sientes que te van a ser beneficiosas.
Miremos, ¿cuáles son estas actividades? La primera, realiza ejercicio de respiración. La respiración es una excelente actividad para aliviar los estados de nerviosismo, estrés y preocupación. Con tan solo 5 a 10 minutos de respiración diarios vas a notar sus beneficios y en la caja de descripción te dejo 2 videos para esto. En uno te explico diferentes técnicas y en el otro te guío con una sesión de respiración con 4 técnicas. Pasemos a la segunda actividad, muévete. Sí, el movimiento te ayudará muchísimo para tener tu ansiedad en niveles adecuados, por cuanto el movimiento de tu cuerpo libera endorfinas que contrarrestan el cortisol y la adrenalina, que son las hormonas del estrés. Entonces, en este punto estarás pensando, otra vez me van a decir lo de ir al gimnasio. Y no me refiero solo a esa opción, por eso te invito a moverte. Puede ser bailando, jugando baloncesto, dando una caminata, alzando pesas, montando bicicleta, saltando lazo, practicando artes marciales, yoga y sí, claramente una rutina. En el gimnasio también es una opción, todo lo que signifique moverte. Lo que te invito es que mires cuál es la opción para ti. No te enfoques en lo que no puedes hacer, en lo que no te gusta, sino en lo que sí puedes hacer. Vayas con una mente abierta, coloques metas pequeñas y conectes con la experiencia. Con 30 minutos diarios estaría fenomenal, pero nos hemos dado cuenta por medio de investigaciones que 10 a 15 minutos ya marcan una diferencia en el estado emocional. Tercera actividad, visualiza. Haz uso de tu imaginación y llévate a lugares y sensaciones que te traigan paz, a un lugar feliz que diseñes para ti. Para esto suscríbete, que pronto estará en mi canal un audio para realizar esta actividad. Otra forma menos popular de usar la visualización y que tiene muchas ventajas es visualizarte en esa situación que te causa ansiedad, que aumenta tu ansiedad. Sé que en parte ya lo haces, pero lo has venido haciendo mal. Lo que tú haces es visualizar cómo todo va a salir súper mal y elevar más tus niveles de ansiedad. Lo que te propongo es que visualices esa situación, pero con una diferencia, haciéndole frente a esa situación, siendo creativo para gestionarla, viendo no solo cómo sale todo mal, que es lo que acostumbras a hacer, sino mira el plan B, C y D que puedes crear para afrontar efectivamente la situación. Tu mente sacará una conclusión, ya lo imaginé, ya sé cómo lo voy a hacer, estoy más preparado, más preparada. Cuarta actividad, nútrete de experiencias, es decir, no más evitación. Sí, la ansiedad disfuncional hace que nos alejemos de tener experiencias, nos encerramos por miedo a sentir ansiedad. Pero este encierro, que pensamos erróneamente que nos aleja de sentir ansiedad, logra en realidad 2 cosas. 1, aumenta la ansiedad en el largo plazo y 2, también te cierra la posibilidad de sentir otras cosas que no eran ansiedad. Entonces, experiencias pueden ir desde clase de cocina, pasando por clases de pintura, viajar, hacer senderismo, inscribirte en un club de lectura, hacer voluntariado. Es que son tan variadas. Otra vez, piensa en eso que sí puedes hacer, que se amolda a tus posibilidades. Y si alguna de estas cosas te causa mucha ansiedad, no es esa por la que debes empezar. Empieza por la que menos te genere ansiedad y ve conquistando una a una las otras. 5. Permítete sentir emociones opuestas. Si sientes que tu nivel de ansiedad va subiendo, no dejes que lo siga haciendo. Una forma es permitirte sentir estados emocionales opuestos. Para esto, ver una comedia, escuchar música alegre, jugar con tu mascota, hacer un diario de agradecimiento son posibles opciones y que en tu contra no vaya a jugar esta lógica. Digamos que tu nivel de ansiedad es muy alto porque tienes muchos conflictos con tu pareja y te dices, ¿yo qué me voy a poner a buscar un stand-up comedy para reírme y relajarme? Si yo lo que debería estar haciendo es discutiendo con ella o con él y sin ni siquiera intentarlo, pues ya has descabezado la idea, ya sea porque sientas que no es el momento, que no tienes tiempo o no deberías estar haciendo eso. Créeme, un estado de tranquilidad o relajación te ayudará obviamente más a resolver de mejor manera esos conflictos que el estado de ansiedad en el que estás. Conecta con las sensaciones. Esta es la 6ª actividad, sí, lo que yo he llamado alimentar los sentidos, lo que nos trae de vuelta al presente. Para esto, próximamente tendrás un audio para hacer un ejercicio de grounding. Entonces, activa las notificaciones para que cuando esté en estreno te pueda avisar. Pero ¿de qué se trata esto de alimentar los sentidos? ¿Has escuchado sobre velas aromáticas, sobre masajes antiestrés, sobre aceites esenciales, sobre darte un baño con sales? Es más, quizás hagas alguna de estas cosas. Todo esto son actividades que alimentan tus sentidos y de allí que tengan esa posibilidad de impactar de alguna manera en tu estado emocional. Entonces, cuando prendes una vela y conectas tu sentido del olfato y disfrutas su olor, el verla titilando, estás alimentando tus sentidos.
conectando con tu cuerpo. Cuando te das un masaje para aliviar la tensión, colocas algo de aceite en tus manos, tocas tu rostro, estás alimentando tu tacto, tu olfato. Es así que tu cerebro recibe esta información, nueva información, no desde la ansiedad, produciendo el cuarteto de la felicidad, conformado por endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina. Ahora, esto no va a funcionar si estás agobiado porque funcione ya. Lo estás haciendo de afán o bajo presión de que funcione. ¿Por qué no funcionará? Pues porque allí estás generando más hormonas del estrés. Séptima actividad, medita. Practica la meditación. Quizás un consejo muy mencionado recientemente, y es que la meditación ha probado sus beneficios con tan solo 10 minutos de práctica diaria, mostrando que adultos sin un trastorno psicológico que meditaban con regularidad experimentaban menos estrés y más estabilidad emocional que aquellos que no tenían una práctica meditativa. Si quieres saber más de esto, te dejo 2 artículos científicos relacionados con este tema en la descripción. La pregunta es cómo hacerlo. En esta ocasión, en vez de explicártelo, te dejo un video en la descripción para que realices un ejercicio de meditación. Aliméntate. Esta es la 8ª actividad. Sí, es que la alimentación puede estar jugando en contra de tu estado emocional. Sabemos que algunos alimentos y formas de alimentarte no ayudan en lo de producir estados de ánimo saludables. Entonces reduce niveles de cafeína y si nota que eres sensible a esta, sácala de tu dieta. Retira comida con altos niveles de azúcar o altamente procesados porque el azúcar y el cortisol interaccionan de una manera que no van a ayudarte. No te saltes el desayuno, ya que el bajo nivel de azúcar en sangre te puede hacer sentir con mayor ansiedad. 8 actividades para que mantengas tu ansiedad en esos niveles que te ayudan. Respiración, movimiento, visualización, experiencias opuestas, conectar con sensaciones, meditar y alimentarte. 2 pasos para hacer antes, identificar la fuente de la ansiedad y trabajar en tus pensamientos. Perfecto. Ahora me puedes decir, Maggie, he intentado hacer esto y no puedo. La ansiedad es mucho más fuerte. Busca ayuda psicológica. Me puedes decir también, Maggie, lo intento, dura unos días, pero la ansiedad no se va o vuelve más fuerte. Busca ayuda psicológica. O tal vez me puedes decir, Maggie, lo he intentado solo, pero esto parece ser más grande y necesito acompañamiento. Maravilloso. Busco ayuda psicológica. Y con esto de buscar ayuda psicológica me refiero a que consultes con un psicólogo clínico cognitivo-conductual. Si quieres iniciar tratamiento conmigo, te dejo el link en la descripción, porque de esta salimos juntos. Un abrazo.